Literal hizo todo para llegar a los 10 minutos. Bueno, ya. Me dijo el Dolyaquito que este está buenardo. Buenas noches. A ver. Vamos. Este video es del canal Criminalista Nocturno. Hay gente muy fan del Criminalista. Lo único malo del Criminalista es que no siempre muestra tantas imágenes y solamente se muestra imágenes referenciales, lo que podría como, no sé. Ojalá que este no sea el caso. Este es el caso de Armin Meiwes, el caníbal de Rotemburgo, Criminalista Nocturno. Vamos a ver. Bienvenidos al Criminalista Nocturno. Ay, me dan miedo los caníbales, Pablo. ¿Sí te dan mucho miedo? Sí. Como ¿Y la eso? gente de los payasos, porque comen gente, Pablo, what the fuck. No, sí, o sea, obviamente está mal, pero no sé, no sé. Es algo que también te dé mucho miedo. La oscuridad. No. Pero te gusta dormir a full oscuras, ¿no? Que si no, no puedes dormir. Bueno, pero cuando estoy en una casa segura, cuando los espacios son grandes y oscuros, bueno. me da miedo. Ah, Y bueno. sola, sobre todo sola. Empiezo a imaginar que hay alguien detrás mío y no puedo dejar de pensar en eso y empiezo a correr y me empiezo a desesperar. Ay, no. Y quiero semen. La mañana del 10 de diciembre de 2002, la policía de Rotemburgo acudió a una gran mansión del siglo XVIII, situada a las afueras de esa ciudad, luego de un reporte a la policía, en donde un estudiante de la ciudad austríaca de Innsbruck le notificó a la policía sobre un anuncio de internet, en donde un sujeto buscaba a un hombre apuesto de entre 18 y 40 años, dispuesto a ser devorado. El estudiante, al ver el anuncio, ¿What? lo contactó y le preguntó que cuántas personas había comido, a lo que el sujeto respondió que solo una, pero que tenía experiencia. Los días posteriores le siguió enviando mensajes hasta que pudo obtener su dirección. Una vez sabiendo esto, el joven acudió a la oficina de policía a reportar el acontecimiento que aquel hombre le había confesado. En principio, la policía pensó que se trataba de una broma, pero luego de ver el sitio web donde estaba publicado dicho anuncio, decidieron investigar. Pero no podían irrumpir una propiedad sin antes tener una orden de registro, misma que fue solicitada y otorgada 5 meses después del reporte. Al ingresar a la propiedad, fueron recibidos por el dueño. Se trataba de Armin Meiwes, de 41 años de edad, ingeniero informático, quien vivía solo en la mansión de 44 habitaciones. What? Al ver semejante Oh, casa, a la verga. la policía pensó que sería una labor muy difícil, pero al interior todo estaba perfectamente en orden. Luego de unos minutos, una oficial se Qué dirigió miedo. a la cocina y encontró un refrigerador sellado, pero encendido, que al interior tenía un fondo falso, que al retirarlo albergaba paquetes de carne extraña. El sujeto afirmó que era de jabalí. Al ver Qué el miedo. aspecto de esta, decidieron llevársela para analizarla. Posterior a eso, cuando la policía decidió revisar el jardín, Era se dieron humana. cuenta que había una pala y la tierra parecía estar removida. Al excavar dieron con el hallazgo de un cráneo y algunos huesos evidentemente humanos. Luego de esto, decidieron incautar su computadora, una cámara de video y algunas cintas, así como un hacha, 3 cuchillos y un delantal de carnicero que tenía. Lo que jamás se imaginaron es lo que había en aquellas cintas, No. pues era sorprendente y a la vez espeluznante, algo que jamás habían visto en sus carreras policíacas y que sin duda va más allá de lo que cualquiera de nosotros haya visto. El hombre que protagonizó este terrorífico caso es Armin Meiwes, quien nació el 1 de diciembre de 1961 en Essen, Alemania. Su padre era un hombre muy frío y duro con él, además de que no le prestaba mucha atención. Su madre era una mujer bastante dominante y controladora. La A cara. pesar del carácter de ambos progenitores, Yo en los él streams. vivió una infancia muy feliz. Siempre estuvo rodeado Cuando te de su baja la calidad familia del y 2 de sus medios hermanos, producto de una relación anterior de su padre. Sus padres poseían una casa en el campo y tenían muchos animales. Él disfrutaba jugar con ellos y salir a la naturaleza. Desde que era un Comía niño, animales. se obsesionó con la historia de Hansel y Gretel
en donde una bruja los Ah, engordó cabrón. e intentó comérselos. Le fascinaba ¿A la esta verga? historia y disfrutaba cada vez que la escuchaba. Una vez que ingresó a la escuela, era muy tranquilo y muy callado. Siempre se portaba bien. Era bastante no. educado debido a la disciplina con la que lo criaron. En 1969, su padre se marchó de su casa cuando solo tenía 8 años. Él no comprendía lo que pasaba, solo recuerda que lo vio salir, subirse a su auto y marcharse junto con sus medios hermanos, Dice mientras que Michelle. Armin le gritaba y corría tras él. Pero su padre De la jamás nada. volteó y no se detuvo. A partir de ese día no volvió a verlo, pero este evento lo dejó marcado de por vida, pues nunca comprendió por qué su progenitor se había marchado. Cuando su papá desapareció, pasó al cuidado exclusivo de su madre. Ella a menudo lo castigaba y le gritaba en público. Era sumamente estricta con él, al punto de que lo acompañaba a todas partes para que hiciera lo correcto. No le permitía tener amigos, por lo que al carecer de compañía y de una figura paterna, se creó un hermano imaginario llamado Frankie. Conforme crecía iba desarrollando deseos íntimos y comenzó a What? fantasear con tener intimidad con su hermano imaginario. Después, What? a los 12 años, surgió la fantasía de comerse a otros chicos para que se convirtieran en parte de él y se quedaran a su lado para siempre, con los que deseaba crear un vínculo muy estrecho, ya que consideraba que el comerse a una persona era el mayor estado de unión entre dos personas, al No. encontrarse What the dentro de su propio fuck? cuerpo. En la escuela trataba con algunos niños, a pesar de ser muy retraído y callado, pues a menudo se encontraba fantaseando en comerse a alguno de ellos. Cuando cumplió 18 años, él y su madre se fueron a vivir juntos a una gran mansión situada a las afueras de Rotemburgo, misma donde ocurrieron los hechos. La Como en casa Tapulo, era cabrón, tan mira. grande que sus amigos la llamaban la Casa de los Espíritus, dado que solo vivían ellos dos ahí. Al poco tiempo de residir en ese lugar, ya con la suficiente edad, Armin tomó la decisión de unirse al ejército, donde destacó inmediatamente por su disciplina. Sin embargo, no terminaba de encajar En el muy bien, ejército. ya que su progenitora no dejaba de entrometerse en su vida. Y en muchas excursiones militares, Armin la tenía que llevar e incluso dormía con ella, What? lo cual les parecía extraño a muchas personas. Conforme fueron pasando los años, logró ganarse el respeto de los soldados, quienes lo veían como un hombre ejemplar y dedicado. Durante los 10 años que permaneció en el ejército, sus pensamientos extraños de comerse a otra persona se desvanecieron y le permitieron mantener sus impulsos controlados. Posterior a eso, abandonó el A la ejército y se dedicó al cuidado de su madre. Se especializó en técnico en informática y consiguió un buen trabajo que le permitía tener tiempo libre, por lo que los pensamientos What the sobre fuck? comerse a otra persona volvieron, y junto con ello, dedicó su tiempo Lol, libre a ver sitios volvieron. web para adultos, leer libros de asesinos en serie y buscar infinidad Y en ese de tiempo cosas como que la Deep Web no existía porque la Deep Web era el mismísimo internet, de man. caníbales. Sí, o sea, como que Armin encontrabas todo de guardaba un todo gran ahí. secreto, Ajá. pues durante su infancia había logrado juntar una cantidad considerable de muñecas con las que jugaba cuando su madre no estaba. En una ocasión A la tomó una verga, de sus güey. muñecas, la cortó en partes y simuló comérsela. Es cuando se dio cuenta que su deseo no podía parar. Tenía que hacerlo. Así que empezó a ver videos sobre mataderos de animales para ver cómo era el proceso de cortarlos. A pesar de sus preferencias íntimas, llegó a tener novias, mismas que nunca eran aprobadas por su progenitora, ya que siempre encontraba algún defecto en ellas. En el año de mamá rara, 1999, su madre falleció. Es en esta etapa de su vida donde comenzó a sentirse liberado de todas las ataduras que ella le había impuesto. Ponle pausa. Esto le permitió dar No, porque me pregunto por qué tiene tantas fotos como de sesión de fotos. O sea, como que tiene muchas fotos donde parece que está posando para una película literal el güey. No sé, quizás no él. Está sus raro. primeros pasos para Como alimentar su referencial, fantasía. no sé. No, Una sería vez ojete solo, que usaran a alguien así. Empezó a navegar por internet y a buscar infinidad de foros sobre canibalismo. Pasaba las noches en páginas de esta temática,
Aunque Ah, sí, parezca eso. increíble, Dicen sí él, pero porque es la Es prensa, que- pues man, si lo expusieron un montón y él contaba su historia también. había vale. demasiadas personas interesadas en lo mismo, que tenían la La- misma la cara que fantasía que tiene. Armin. Su primer anuncio colocado en un foro fue donde buscaba a algún sujeto que quisiera ser devorado. Tuvo bastante aceptación entre la comunidad y rápidamente What? recibió numerosas respuestas a ello. La primera cita que tuvo fue con un cocinero, pero nunca pasó a mayores, ya que a la hora de realizar la fantasía, se negaban a hacerlo. Con este anuncio logró tener muchas citas, en donde tenía intimidad con ellos, pero nunca lograba concluir en algo, ya que sus voluntarios siempre se retractaban y él los dejaba marchar. Después de varios intentos fallidos, conoció a un sujeto llamado Brent Jordan Brandes, Urigo. un ingeniero residente Mentira. de Berlín, cuyos gustos íntimos eran muy agresivos, ya que le gustaba la Alex tortura y Sintek. el sadismo. Brandes era un What? sujeto con muchos traumas pasados, ya que cuando él era un niño, su madre se quitó la vida y su padre lo descuidaba demasiado, y él llegó a pensar que había sido culpable de lo que le pasó a su madre. Preguntan aquí por qué la gente quisiera ser comido. Es que yo creo que hay gente que tiene esa fantasía, pero queda como en la fantasía porque al final es como ripear ya, te comen y fuiste. Sí. Así que pronto empezó a asociar el sufrimiento con las relaciones íntimas. Él tenía la fantasía Hay una de ser canción comido. inspirada en esta cuestión de Incluso llegó a Rammstein. contactar a hombres ¿A la verga? para que le mordieran su parte íntima y se la arrancaran. Me Pero cuentan nadie que- estaba dispuesto ¿Cómo? a hacerlo. Espera. Hasta No que vio escuché. el anuncio Regrésale, de- regrésale. Estaba Y es leyendo al Rammstein, que él contactar me dijo a eso. No, hombres. Tenía más la regrésale. fantasía que ha sido culpable Ahí de lo está. que le pasó a su madre. Así que pronto empezó a asociar el sufrimiento con las relaciones íntimas. Él tenía la fantasía de ser comido. Incluso llegó a contactar a hombres para que le mordieran su parte íntima y se la arrancaran. Pero nadie estaba dispuesto a hacerlo. Hasta que vio el anuncio de Armin. Y eso Pero hay hombres que les gustan que les metan como una aguja en ¡Oh, la verga! en No. el pene por sé, donde a la uno verga. hace pipí. Tipo una Ay, aguja, no, no, como no. una aguja Oh, larga ya. y como hacerse daño ahí. Ya, o que Javiera, con los Javiera. tacones le aplasten los huevos así bien fuerte Ya, con eso la sí los parte he del tacón. visto. Ay, espérate. Ya, por Ah, favor, mi pilín. Ya, shut up, please. Mi pilín. le ofrecía la oportunidad de cumplir su fantasía. esto me mandaron La a primera callar. vez que se vieron fue el 10 de marzo de 2001. Armin recogió a Brandes en la estación de tren. Los dos se encontraban muy nerviosos, ya que no se conocían personalmente. Una vez que llegaron Qué a miedo su los dos. mansión, platicaron durante un buen rato sobre lo que harían. Brandes, por su parte, dejó todas sus pertenencias a su actual pareja, ya que sabía perfectamente el rol que jugaba en este suceso. Después de un rato, tuvieron intimidad y Brandes se decepcionó de Armin, ya que consideraba que no era capaz de hacerlo, ya que existe un abismo muy grande entre fantasear y realizarlo. Él le Sí. confesó que había disfrutado su compañía, pero la única forma en que se sintiera totalmente satisfecho era ser comido. Lo que motivó a Armin a hacerlo fue cuando Brandes se le acercó y le dijo: "Yo soy tu cena". Eso lo incentivó de inmediato y ambos acudieron Qué a hot. una farmacia a No, no comprar es cierto. somníferos, jarabes y algo de alcohol, para que de esa manera redujera el dolor de Brandes. Una vez en la mansión, Armin ¡Qué tétrico! Pablo. Oh, su madre. Alguien puso aquí, qué lindo encontrar Ay, tu no te otra encontraron mitad. tu otra mitad. decidió grabar todo para tener una No. estimulación posterior. La víctima tomó cerca de Ay, 20 no. pastillas, el jarabe y el alcohol. Los dos se encontraban muy alegres y empezaron con la fantasía. Primero, Armin intentó morder su parte íntima y cortarla de un mordisco, pero esto fue imposible debido a la textura. Brandes estaba demasiado extasiado y le dijo que lo cortara con el cuchillo. Y así lo hizo. Y eso que No estaba en pastillas y mames, alcohol. este- Imagínate estar tan duro que ni con la boca te puedan, ni con los dientes te puedan cortar el pene porque estáis muy excitado. Y aunque estés con pastillas, alcohol y somníferos, que no se te dispare porque es como el momento de más excitación Nos de tu vemos, vida. esto se puso raro X de los TQM corazón rojo. ¿Quién tiene como así como una sensación turbia? Yo así full. ¡Ah!
La víctima gritó durante 20 Ahí o me dolió el 30 pilín. segundos Ah. y después dijo que no sentía nada. La sangre brotaba como una fuente. Después le pidió que Oh. lo cocinara. Armin acudió a la cocina y puso agua para hervirlo, para después cocinarlo en un sartén. Ambos intentaron comer, pero era imposible, ya que era muy ¿Él resbaladizo. también se quería y duro. comer? Poco después, El pilín. Brandes dijo que tenía frío, así que Armin lo llevó a la bañera y abrió el agua caliente. La víctima se metió What? a la bañera y se sentó. Dijo que estaba extremadamente feliz, mientras el agua se convertía en roja. Armin lo dejó ahí y acudió a su sala a leer un libro. En algunas ocasiones Brandes llamaba a Armin para que lo ayudara a moverse, hasta que luego de unas horas, a las 2:30 de la madrugada, escuchó un fuerte golpe y subió de inmediato al baño. Brandes había salido y se recostó sobre su cama. Después dejó de tener funciones vitales. Al ver que ya no se movía, Armin no sabía qué hacer y sintió temor. Así que comenzó a rezar y a pedir perdón por lo que acababa de hacer. Tomó un cuchillo y cortó el cuello de su víctima. Luego de algunos minutos separó la cabeza del tronco. Después lo colocó en un gancho que ya tenía listo para la ocasión. Oh, Lo empezó what a the partir fuck? por la mitad. Sacó todo lo que había al interior. Todos los órganos fueron removidos y puestos en un bote. Después caminó hacia la cocina y se dispuso a calentar agua, con la cual lavó el cuerpo de Brandes. Todo esto fue grabado en cintas de video, mismas que la policía logró visualizar. mames. Aquello fue No. sumamente aterrador, pues muy pocas veces se logra ver algo similar. Una vez que estaba por la mitad, lo llevó a una mesa, donde procedió a separar las piezas y las guardó en el refrigerador que ya tenía preparado para ello. Las partes que consideró no le servían, las enterró en su jardín. La próxima noche tenía que ser memorable. Armin Meiwes preparó su comedor, como si se tratara de un día especial. Puso velas y un buen vino. Se dirigió a la cocina, abrió su refrigerador y se dispuso a cocinar la carne de Brandes, bien sazonada y con finas hierbas. Había esperado más de 30 años para ese momento y al fin había llegado. El primer bocado fue una experiencia de mucho éxtasis. Comparó su sabor con la carne de cerdo y afirmó que se sintió muy feliz. Los meses posteriores siguió comiéndose a su víctima. En el juicio afirmó que comió cerca de 20 kilos de su carne. Cuando se dio cuenta que se estaba quedando sin alimento, empezó a publicar nuevamente en varios foros que buscaba a una persona seria que quisiera ser devorado. Muchos lo contactaban, pero no lograba concretar algo. Así que cuando el joven estudiante que lo denunció a la policía le preguntó que cuántos había comido, no dudó en contarle lo que había hecho. Ese sería su mayor error, que lo llevó a su De arresto. hecho, man. Cuando la noticia se dio a conocer, muchos de sus vecinos y conocidos quedaron impactados, ya que era una persona tranquila, responsable y trabajadora. Los medios lo comenzaron a llamar el caníbal de Rotemburgo. La policía no daba crédito a lo que este hombre había hecho, así que fue enviado a un examen psicológico, donde concluyeron que Armin no tenía ninguna enfermedad mental, ya que diferenciaba perfectamente el bien del mal y todo lo que sus acciones conllevaban. El juicio de Armin se What? convirtió en el más famoso de la historia de Alemania, no solo por la brutalidad del crimen, sino también por la peculiaridad de las circunstancias. Es que es raro porque el otro weón sí quería ser comido, po, Sí, man. no. Como que él se ofreció para ir a ser comido y el que... Ajá, como que él no mataba a nadie que no quisiera morir, o sea, Exacto, man, qué difícil. lo llevaron preso, pero por algo que alguien más quería también, pero no está bien aún así. O sea, pero es que no entiendo, no entiendo a la verga. Es que, claro, la persona que quiere ser comida no está bien y está libre ahí poniendo en peligro su propia vida, juntándose más encima con el otro man que quiere comer gente. Qué de mierda todo, qué cagada, qué culiao, man, no lo puedo creer. La No fiscalía mames. quiso Sí, juzgarlo tenía por asesinato consentimiento. e imponerle cadena perpetua. El problema era que la víctima había dado su consentimiento, así que no se Sí. podía considerar asesinato, sino que Claro. era una especie de eutanasia ilegal, lo que llevaría una Ah. sentencia de Claro. entre 6 meses
a 5 años como máximo, puesto que más. Brandes se sometió Wow. voluntariamente al ritual caníbal. El caso marcó un antes y un después en la justicia alemana, Es- pues no es eutanasia normal ilegal, que la víctima claro. consienta el asesinato e incluso lo planee. Debido a esto, ¡Claro! recibió una condena de 8 años de prisión. Los psicólogos Wow. afirmaron que el individuo supone un riesgo para la sociedad, ya que sufre de una fuerte perturbación mental, que no podía sí. ser curada por medio de terapia y tenía una probabilidad alta de volver a cometer un acto tan atroz como el anterior. En un nuevo juicio celebrado en mayo del 2006, fue hallado culpable de asesinato y condenado a cadena perpetua, por lo que podría salir en libertad pasando los 15 años en prisión, luego de que se demostrara que Armin le había cortado el cuello a Brandes, por lo tanto, lo había asesinado. En cuanto a la grabación mostrada en el juicio, era tan impactante que las personas del jurado solo lograron verlo durante 19 minutos, de las 4 No mames, horas nada en total, más. debido a que era bastante fuerte y muchos de ellos Pero Pablo, fue toda una noche. Imagínate tener como No. 3 horas de grabación y más y solamente poder ver 19 minutos de esa mierda. No, 19 minutos ya para mí es demasiado a la verga. Ah, pero es que las cosas pasan lento, pues Pablo, como que yo creo que pasaron como en esos Bueno. 19 minutos pasaron como 2 cosas y ya en la Sí, bueno, segunda sí, ya sí, fue sí. como, la mierda, saca esto. tuvieron que recibir sí. atención psicológica. Hoy en Ah. día sigue Ojojo. en prisión, la cual se desconoce, ya que fue cambiado de Rotemburgo por su seguridad, debido a las amenazas. Hasta el día de hoy, Armin Meiwes afirma que no cometió ningún crimen. Mucho se ha escrito sobre este caso, desde libros hasta canciones. La más popular seguramente Sí, es del esta. grupo Rammstein, Sí. la cual lleva por título Mein Teil. Probablemente este sea uno de los casos más impresionantes debido al desarrollo de los acontecimientos, ya que la víctima deseaba voluntariamente ser sacrificada. Aquí me dice el Rammstein, me dice, la canción que te comentaba de Rammstein contaba desde el punto de vista de la Como siempre víctima. fue un gusto estar esta noche con ustedes. A la Espero que sigan verga. pasando un excelente día y estén de Estuvo lo mejor. Criminalista, Esto es weón, El conche tu Criminalista. madre, nos dejó con estrés postraumático, weón. Estuvo cabrón. Bueno, jugamos Mario un rato para pasar las penas, papi. ¿Quieres jugar un rato Mario, mami? No.